en 1990, en el Foro Mundial de Educación, todos los países se comprometieron a cumplir la educación para todos, reconociendo que la educación básica es aquella que proporciona los elementos indispensables para cubrir las necesidades básicas de aprendizaje de todas las personas. Así, la educación básica es el proceso que forma seres humanos íntegros, ciudadanos responsables y trabajadores productivos, además de ser el instrumento primordial de la democracia. El marco normativo de la educación en México, el cual es uno de los más completos del mundo, tiene su fundamento principal en el artículo 3 constitucional, en donde se plasman los principios filosóficos que la rigen: la obligatoriedad, la laicidad y la gratuidad. En la actualidad, quedan aún manifestaciones de los proyectos educativos construidos a lo largo del siglo XX, desde José Vasconcelos, pasando por Jaime Torres Bodet, hasta llegar al proyecto modernizador del sistema educativo iniciado en 1993. La educación preescolar es el primer nivel dentro de la educación básica. Su propósito es proporcionar las herramientas necesarias a los niños para propiciar el desarrollo integral y armónico de sus capacidades afectivas, sociales, físicas y cognitivas, atendiendo las características acorde con su edad y la sociedad que le rodea. En el preescolar general, conocido como jardín de niños, existe el 86.8%. En el indígena, donde se imparte una educación intercultural bilingüe, asiste el 8.4%. En lo que respecta al preescolar comunitario, que se centra en educación que se imparte en comunidades rurales, es del 3.4%. Y por último, el CENDI, que cubre el 1.4%. De acuerdo al artículo 3 de la Constitución mexicana, este nivel educativo es obligatorio para los niños de 5 años a partir del ciclo escolar 2004-2005, para los de 4 años en el ciclo escolar 2005-2006 y para los de 3 años en el 2008-2009, lo que quiere decir que actualmente el preescolar atiende a niños de 3, 4 y 5 años obligatoriamente. A nivel nacional es de 4.641.060, de los cuales los niños inscritos en escuelas particulares cubren el 14% de la matrícula. A nivel estatal es de 262.990. Es de observancia general en todas las modalidades y centros de educación preescolar. Entre sus características principales están: el planteamiento de actividades de distintos niveles de complejidad con la finalidad de garantizar su consecución al final de este nivel, propiciar que los niños integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano, y le da la oportunidad a la educadora de establecer el orden en que se abordarán las competencias propuestas y diseñar las situaciones que ella crea conveniente. El reto principal de la educación preescolar es la cobertura. Se necesita cumplir los 3 años de obligatoriedad dispuestos en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada. Cumplir con este lineamiento ayudará al completo desarrollo del niño, para que así fortalezca sus habilidades y adquiera los conocimientos necesarios que lo impulsarán a desenvolverse de manera adecuada en el siguiente nivel de educación básica, y así conducirlo a enfrentar los problemas de la vida cotidiana mediante la reflexión y el análisis. La educación primaria está orientada a desarrollar en los niños las habilidades básicas de matemáticas y lectoescritura, introducirlos al conocimiento de las ciencias y las disciplinas artísticas, así como fomentar en ellos una identidad ciudadana como mexicanos.
Se refiere al servicio educativo, que se presta de acuerdo con el programa de estudios correspondiente y que está orientado a la población infantil que no presenta características sociales particulares. Servicio educativo dirigido a niños de comunidades indígenas con una educación de carácter intercultural. Están dirigidos a niños que habitan en comunidades con menos de 100 habitantes y que generalmente son atendidos por un solo instructor. Estos servicios son administrados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Este tipo de organización implica que los maestros atiendan varios grados en un grupo y en muchos casos atienden los 6 grados de la educación primaria, además de aspectos de organización y dirección y todo lo que implica el funcionamiento de una escuela. El 100% de las escuelas primarias comunitarias funcionan como escuelas multigrado, al igual que el 66.4% de escuelas primarias indígenas y el 33.2% de escuelas primarias de modalidad general. Estadísticas de la SEP informan que la matrícula nacional es de 14.887.845 alumnos, 571.369 maestros y 99.319 escuelas. En el estado de Veracruz, la matrícula es de 1.009.869 alumnos, que son atendidos por 46.216 maestros en 9.789 escuelas. Existen diversos métodos para determinar el logro académico de nuestros alumnos. Uno de ellos es ENLACE, Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Esta es una prueba estandarizada del Sistema Educativo Nacional, con la que se intenta evaluar a los alumnos en las asignaturas de español y matemáticas. La educación básica ha sufrido a lo largo de su historia innumerables reformas. Sin duda alguna, la educación primaria ha sido la protagonista de muchas. Actualmente, se rige por la Reforma 2011, cuyos planes y programas ya se han implementado y son con los que se trabajan actualmente. Este nuevo programa trabaja por medio de competencias, lo cual busca crear alumnos más críticos y reflexivos. El enfoque, en teoría, busca crear alumnos preparados para enfrentar la vida laboral de la mejor manera.
Historia de la secundaria. Su origen se encuentra en el siglo XIX, como ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos. La instrucción pública en México, 1915. Congreso Pedagógico de Veracruz, Ciudad de Jalapa. Se presenta el proyecto para la creación de la escuela secundaria. Se instituye y regula de manera formal la educación secundaria, desligándose así de la educación media completa, secundaria y preparatoria. Al igual que la oración cívica del doctor Gabino Barreda, engendró la escuela preparatoria como la escuela de la Reforma. El doctor Enrique Herrera Moreno daría vida a la escuela secundaria como la escuela de la Revolución. 1925. Se autoriza la creación de escuelas secundarias. Se decreta la formación de la Dirección General de Escuelas Secundarias, la cual, a cargo del maestro Moisés Sáenz, tuvo la facultad de administrar ese nivel, crea nuevos planteles y organizarlos. La secundaria, a decir de Sáenz, habría de resolver un problema netamente nacional, el de difundir la cultura y elevar su nivel medio a todas las clases sociales, para hacer posible un régimen institucional y positivamente democrático. 1958. Se introduce la secundaria general, modalidad de educación secundaria hasta entonces existente, la cual proporciona una formación propedéutica con actividades tecnológicas. 1968. Se introduce la telesecundaria, modalidad destinada inicialmente a la comunidad rural, la cual pretende aumentar la capacidad en el servicio educativo del nivel. 1978. Se introduce la secundaria técnica, modalidad encaminada a la cultura tecnológica, la cual agrupa todas las escuelas secundarias industriales, comerciales, agropecuarias, forestales y pesqueras hasta entonces existentes. 1993. Principio filosófico de obligatoriedad. La educación secundaria en México se define entonces como el último tramo de la educación básica obligatoria, la cual prosigue a los niveles de preescolar y primaria.
Por la difícil situación que presenta la secundaria, es necesario someterla a un cambio integral que permita a sus alumnos alcanzar mejores niveles de aprendizaje mediante la aplicación de programas de estudio con un menor número de asignaturas que evite la sobrecarga de trabajo, la deserción y la reprobación. Un cambio que haga posible contar con maestros mejor preparados como resultado de la puesta en marcha de un adecuado programa de capacitación y actualización y que permita impartir a los alumnos de secundaria una enseñanza de buena calidad. En conclusión, los grandes retos que enfrenta la educación son la enorme brecha de desigualdad que van desde escuelas que carecen de infraestructura hasta escuelas que lo tienen todo. Ello hace que afecten también los resultados educativos y por lo tanto la calidad de la educación es el otro gran reto, y esto se ha definido de exámenes nacionales e internacionales en una política de evaluación que se ha aplicado desde el año 2000, reconociendo los resultados como la evidencia de que la educación básica no está cumpliendo sus propósitos. Sin embargo, aún reconociendo que en los resultados a nivel internacional México ocupó el lugar 48 de 52 países en la prueba PISA, es importante reflexionar que la evaluación nacional proporciona datos numéricos que deberían ser analizados en conjunto con la definición de un ciudadano mexicano y con la formación ética y social de las personas. Pues aunque es importante ser competente, también lo es formar personas que prediquen con el ejemplo respecto a los valores de convivencia, pues los 4 pilares de la educación marcan estos valores tan imprescindibles para la vida de un buen ser humano, los cuales son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Uno de los retos más importantes es lograr una visión realmente objetiva que permita incidir en los problemas reales, determinados de una manera científica y consensuados con la sociedad, y no solo la visión de quienes dirigen la educación. Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación alguna, implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo la igualdad de oportunidades, no solo en cuanto al acceso y la permanencia y la conclusión de estudios, así como en cuanto a los logros de aprendizaje de todos, con especial atención a quienes se encuentren en riesgo de exclusión, es decir, cumplir la equidad. La educación es una tarea que no solo es responsabilidad de los docentes, que funcione adecuadamente, requiere de la participación social, de la concientización de los padres, de la vinculación de la escuela con la familia, del financiamiento suficiente y una distribución equitativa de los recursos. En este proceso de búsqueda de mejorar la educación básica, los maestros juegan un papel determinante. Aunque no son los únicos factores, su función constituye uno de los pilares para mejorar la educación, pues mejores maestros formarán mejores alumnos.